Buenos días a todos. En esta oportunidad me gustaría hacer una especie de propuesta o de invitación a pensar en algunas cuestiones que nos atraviesan muchísimo y que tienen que ver con cuál es el bien jurídico que se protege cuando nosotros trabajamos en salud mental. ¿Por qué me refiero a bien jurídico y a salud mental? Como abogada y como psicóloga especializada puntualmente en el área psiquiátrica, me encuentro obviamente con situaciones complejas, en las que veo que hay algo que siempre queda por fuera, que es lo esencial, que es el derecho a la salud, el derecho y el acceso a la salud, el derecho y el acceso a un modo de recibir un tratamiento. Cuando nosotros pensamos en el modo jurídico, pensamos en bienes protegidos. Bien jurídico protegido es todo aquello que el derecho está dispuesto y tiene que proteger. Un bien jurídico protegido es la vida. Un bien jurídico protegido es la propiedad, es la libertad, es la salud, es el trabajo. Estoy hablando de cosas muy genéricas para que me comprendan todos, porque siempre la idea de mis videos, de la institución y de todo lo que emprendo en relación a mi carrera, tiende a que cuestiones de salud mental y de derechos sean accesibles a todos. Porque el día que esto cambie, realmente va a generar un cambio en el seno mismo de lo que es tanto la justicia como la salud y también, ¿por qué no?, la educación. Lo que les voy a plantear esta vez es lo siguiente. Hay una lucha entre las ciencias médicas y otras disciplinas, para los que no estaban enterados. Es una lucha eterna que existe entre el discurso que se sostiene desde las ciencias médicas y el discurso en el que se sostienen y fundamentan otras disciplinas que abordan en cierto punto el mismo objeto, ¿no? Que es el ser humano y su salud biopsicosocial. Porque la salud no se define de otro modo que no sea considerando como mínimo lo biológico, lo psicológico y lo social. ¿Por qué estas tres áreas? Lo biológico, no hace falta que lo explique, es nuestro cuerpo físico. Lo psicológico, porque obviamente, y simplificándolo mucho, insisto, para que todo el mundo lo pueda comprender, lo psicológico tiene que ver con lo anímico, con los procesos mentales, con los modos de procesar, valga la redundancia, la información, con los modos de decodificar la realidad, con los sistemas de creencias que han sido instalados a lo largo de nuestro desarrollo y nuestro constante intercambio con la realidad. Y lo social es importante porque no pasa tanto por el contexto que quizás se interpreta así, en el que yo me crié. No digo que no tenga que ver, digo, no pasa tanto como se cree por ahí, sino que más bien tiene mucho que ver con la importancia del intercambio con otros. El intercambio con otros, aún en casos donde los tipos de intercambio sean inadecuados, por decirlo de alguna manera, igualmente pueden tener repercusiones en mi construcción mental favorables. En medicina y en psicología también, 2 más 2 puede ser 7. No hay una manera de leer las cosas de un solo punto de vista. Entonces,
lo que venía a plantear es que es siempre una lucha entre estos dos discursos. Es el discurso de, supuestamente adjudicado siempre a las ciencias médicas, de que lo importante siempre es la salud física, como en un lugar jerárquicamente superior, como si pudiera escindirse lo biológico de lo psicológico y de lo social, cuando no es así. Son los cimientos que sostienen un edificio. Y el discurso de otras disciplinas que en algún punto pecan de lo mismo, pero a su modo. Ahora vamos a ver por qué. Puntualmente en el campo de la salud mental se han vivido irregularidades y se han constatado atrocidades que todos conocemos a lo largo del tiempo, falencias que parecían ser infranqueables, un modo de atención que es totalmente distinto al resto de la atención en salud, porque la salud mental siempre fue otra cosa, nunca fue considerada al 100% parte de la salud general, a tal punto que tuvo que llegar la ley 26657 hace 10 años, que cumplió ahora, literalmente en octubre, 10 años, a decir que la salud mental es parte de la salud general, porque si no, no se consideraba de ese modo. Por eso el tratamiento en un hospital psiquiátrico, o el movimiento, las interacciones que uno ve en los hospitales psiquiátricos, el modo de abordar, no es igual a un hospital general. Es como algo aparte. Esto que hace que sea tan injusto, yo lo explico por una falta de unidad entre los mismos profesionales de la salud general y una falta de conciencia sobre los daños que se generan a raíz de esta falta de unidad en la salud de cada persona y en el sistema sanitario en general. Ahora, ¿por qué hay tanta falla o no? Porque eso también es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué falla tanto el tema de la salud mental? ¿Por qué es tan controversial? Y yo considero que las fallas tienen que ver desde otro lado. Lamentablemente nos encontramos en un contexto, digamos, en el que estamos atrapados. Y estamos atrapados en un paradigma en el que predominan ciertas situaciones, principalmente dos. Una, que la formación predominante en psiquiatría, por lo que me comentan alumnos míos de ahora que están recibiéndose de médicos o chicos que están haciendo la residencia en psiquiatría y se encuentran con un campo que no fue tocado durante toda la carrera de medicina, es que los médicos son privados en su formación de tocar otras cosas que no son estrictamente médicas. Y eso quizás no afecta tanto al médico traumatólogo, al ginecólogo, y ni siquiera está tan así como lo estoy diciendo, pero sí al psiquiatra. Se los priva por currículas que están desactualizadas, se los priva realmente de tener conocimientos que harían que esas alteraciones clínicamente significativas en el comportamiento, en las emociones, en lo cognitivo, puedan ser abordadas desde una complejidad que se merecen, y no solamente mediante tratamientos al cuerpo biológico o psicofarmacológicos, digamos, o tratamientos psicofarmacológicos como tratamiento de primera elección. Pero por otro lado, esto pasa también en las carreras de humanidades, en ciencias sociales también pasa, no voy a hablar de otras, pero en la facultad de psicología prácticamente lo que se escucha, lo que circula, lo que flota en el ambiente es que la ciencia es el enemigo, que la ciencia es el positivismo, que la ciencia es la estigmatización, que la ciencia es querer abordarlo y saberlo todo. Y sí, la ciencia es querer saberlo todo.
está perfecto el objetivo. Lo que estaría bueno es que se sepa que a veces, o en realidad casi siempre, se va a tener que trabajar desde una lógica diferente, a pesar de seguir teniendo el foco en saberlo todo. Igual esto es parte de lo que es el pensamiento científico en general. Se sabe que todos son verdades provisorias, que lo universal y lo contrastable es un oxímoron, digamos, y que hay que tratar de lidiar con eso y minimizar en la mayor medida posible todo lo que sea pura intuición, ¿no? Pero hay una parte que, bueno, no se va a poder. Sobre todo esto es lo que pasa con la psicología, en la que si bien, y me gustaría aprovechar para diferenciar psicología de psicoanálisis, la psicología va a tratar de basarse en ciertas leyes de funcionamiento de la mente, para que todos me entiendan, en general, mientras que el análisis tiene que ver con el análisis personal de las vivencias que hacen que las emociones las tenga de determinada manera o se me presenten comprometidas con el cuerpo mediante algún síntoma. Son dos cosas distintas, ni una es mejor que la otra, ni una es mala y la otra es buena, ni una es que sirve y la otra no. Son distintas maneras de trabajar lo anímico. En algunos casos, algunas personas van a necesitar psicología, sobre todo para, por ejemplo, hacer un diagnóstico de cómo está esa persona, un mapeo, y tranquilamente se puede trabajar con una técnica como puede ser el análisis personal en determinado momento. Pero bueno, lo que decía es, en las facultades, como la de psicología, prácticamente se niega a la ciencia, se quiere dejar de lado. Ahora, estas son fallas graves, que en medicina no se enseñe suficiente salud mental, que en psicología no se enseñen suficientes cuestiones vinculadas a la biología y a la ciencia. No debería seguir pasando. Las dos disciplinas, estoy hablando puntualmente de psiquiatría y psicología, se identifican mutuamente como jerárquicamente diferenciadas. Se crea un clima que obstaculiza la interdisciplina, la intersectorialidad también, porque estamos hablando de cosas macro, no solamente del día a día de un equipo terapéutico donde el psiquiatra y el psicólogo no están de acuerdo. Estamos hablando a nivel políticas. Esto genera problemáticas directas y que repercuten en el sistema sanitario. Entonces, contamos con profesionales médicos demonizados, lo cual me parece absolutamente injusto, y por otro lado contamos con gente que, sin darse cuenta, replican lo mismo que critican, que es creer que lo saben todo y querer negar, eliminar, aniquilar, expulsar otra disciplina solamente porque se fundamenta en otras cosas y porque parte de otra visión. Nada de esto sucedería de este modo tan perjudicial, obviamente, para la población, si existiera entre ciencias médicas y no médicas una verdadera voluntad de optimizar los abordajes y una verdadera comunicación, que eso tampoco hay. Se deja de lado algo tan simple como que el todo es más que la suma de las partes. Se necesitan que las disciplinas, que son distintas, aporten su grano de arena y va a salir algo más, dejando los narcisismos de lado, dejando todo de lado. Ahora, ¿por qué en los hechos no opera esta interdisciplina? Yo la verdad es que considero, y lo dejo para que el que quiera y esté viendo este video lo piense, yo creo que lo que perturba negativamente la posibilidad de trabajar, digamos, en conjunto y en pos de un abordaje en salud mental que priorice el derecho a recibir tratamientos de excelencia y calidad y todo lo que hablamos, ¿no? Del bien jurídico protegido, porque todo esto que pasa obstaculiza el derecho a que yo, vos, aquel
tengan un tratamiento responsable, integral, completo, perfecto, lo más perfecto que se pueda, y sí, hay que pensarlo así. Y se los priva porque hay una liviandad también con la que se toman muchos aspectos de los vinculados a la salud mental. Esto es algo, bueno, más adelante igual me voy a explayar más. Pero bueno, el punto es que a pesar de la tendencia actual y de la tendencia mundial en considerar a la salud como una multiplicidad de variables y factores que determinan la salud y la enfermedad, se ha producido un fenómeno que consiste en la degradación de los discursos a relatos. La diferencia, entre ambos, o sea, entre discursos y relatos, es que el discurso es una posición subjetiva, es una posición ética, es un modo de pensar que, lejos de aferrarse a una certeza, digamos, o a una versión, enfatiza al ser desplegado desde un sujeto de la enunciación, con todo lo que ello implica, y que se encuentra sistematizado, pero de manera abierta, siempre con posibilidades de incorporar elementos nuevos y equilibrar ese sistema retroalimentándose positivamente, priorizando el cambio. El relato, en cambio, es la repetición de un discurso interpretado ya, gastado, interpretado por otro, cerrado, que se ofusca, que se espanta, que se escandaliza ante todo elemento nuevo que amenace con alterar obviamente ese equilibrio y que tienda, ¿no?, a forzar un cambio. Entonces, cuando los discursos, que pueden ser muy bonitos y muy acertados, se degradan a la categoría de relatos, el daño que se produce no solo es indescriptible, sino que es infinito. A ver, dicho de otra manera, el discurso que alojaba los conceptos, ¿no?, como la interdisciplina, la subjetividad, la singularidad del caso por caso, la multicausalidad en cada padecimiento, se convirtió en un relato que supuestamente lucha por todo esto que acabo de mencionar, pero que de alguna manera denigra toda posibilidad de intercambio y de límites también a estos conceptos, confundiendo y convirtiendo, por ejemplo, la interdisciplina en el derecho a limitar las incumbencias de lo que hace el otro y a opinar sobre algo sobre lo que uno no sabe. Entonces es una tendencia a aniquilar, como decía antes. También la subjetividad se degradó el concepto y se confundió con la negación de la existencia de una ética, que obviamente, si bien es singular, tenerla facilita el desarrollo de una empatía, de registro del otro y de códigos sociales no escritos. No todos son leyes, hay códigos que nos facilitan la vida y nos hacen hacer lazo social, que nos hacen vivir mejor. Y esto parte de tener una ética instalada, ¿no? La singularidad del caso por caso se convirtió directamente en la negación de lo que es objetivamente observable y que permite tomar una orientación en el tratamiento. La multicausalidad también se degradó. O sea, la multicausalidad se le dice al hecho de pensar que si una persona presenta un trastorno psiquiátrico, por ejemplo, no tiene un trastorno psiquiátrico por una sola causa, porque tiene un gen que está mal y le arruinó la posibilidad de estar en la realidad. No es así. Hay múltiples factores, es multicausal, es una alineación de planetas que alguien termine desarrollando una patología de sufrimientos fuertísimos o inclusive sin padecimientos, porque también hay trastornos mentales que la persona en sí no los padece. Entonces también se degradó esto. Entonces la multicausalidad se convirtió en una especie de unicausalidad, pero en bloque. Me refiero a una unicausalidad conformada por unos cuantos factores que se presumen con certeza que están. La estigmatización, el bullying, la discriminación, todo eso existe.
Pero hay casos en los que hay personas que no padecieron todo eso y el trastorno lo tienen igual. Entonces, cuando yo lo simplifico, y estoy dejando excluido, ahí sí hay discriminación, al que no padeció esa historia y aún así tiene un trastorno mental. Entonces esto genera estancamiento y presunciones erróneas además, que van a obstaculizar abordajes, intervenciones, pero que, volviendo a lo que es el foco, menoscaban los derechos. Entonces, cuando estos discursos degradados se viralizan, empieza a operarse a través de estos discursos degradados. Entonces, es frecuente que los nuevos profesionales, atravesados por el relato, se manejen dicotómica y binariamente. Hoy encontramos como la hegemonía de las frases: no hay que pensar en diagnósticos, hay que pensar en personas. Está perfecto, lógicamente. ¿Quién dijo alguna vez que hay que pensar en diagnósticos y no en personas? Hay que pensar en las dos cosas. Hay que pensar en una persona que presenta este diagnóstico. Tan difícil no es. ¿Por qué hay que irse al extremo, a un lado o al otro? Cuando pasa esto, se genera paradójicamente la negación de verdad y la invisibilización de la existencia de mecanismos de funcionamiento que no dejan de ser trastornos. O sea, y para el que no sabe bien lo que es un trastorno es la existencia de mecanismos de funcionamiento que dificultan, al fin y al cabo, la inserción de la persona en la sociedad, en el seno de la sociedad. Y obviamente se necesita que tengan acceso a un tratamiento que verdaderamente minimice esta situación. Entonces, también está esto, ¿no? Despatologicemos. Otra cosa que pasó de discurso a relato. Despatologizar significaba, en su esencia, apuntaba a no patologices una diferencia. Recuerden que hasta hace muy pocos años la homosexualidad estaba patologizada. Y ahí sí, ¿qué estamos patologizando? Una elección sexual. ¿Con quién uno elige irse a la cama cada noche? ¿Dónde está ahí el comportamiento desorganizado, la conducta desorganizada, las alteraciones de la sensopercepción, la problemática con la realidad? Yo no veo ninguna problemática con la realidad. Ahí sí se estaba patologizando una elección. Pero bueno, cuando en ese momento estaba bien, se degradó después a relato. Entonces, si una persona es violenta o tiene falta de control de impulsos o comete pequeños robos o miente compulsivamente o bueno, cosas por ahí que a ustedes les suenan más conocidas porque son cosas más cotidianas, lamentablemente, pero digo, no hablo en términos muy técnicos. ¿Qué hacemos? Y aparece el doble discurso. No hay que patologizar porque la persona pasó por esto y eso explica por qué ahora hace todo esto que hace. Y todo ese discurso se sostiene, mentira, ese relato se sostiene mientras no me toque en lo personal. Cuando me toca en lo personal, lo cuelgo en la plaza. ¿Qué es lo que pasó en cierto modo? Y lo aclaro antes. No estoy diciendo ni que estoy a favor ni que estoy en contra. La realidad. Cuando se liberaron personas que estaban en situación de condena o en la cárcel, con el aislamiento del COVID y el peligro de contagio, muchísimas personas que están de acuerdo con que muchas de las personas que están en la cárcel tuvieron vidas que llevaron a que
cometieron delitos, cuando soltaron, porque así se piensa, a estas personas, empezaron a opinar diferente. Entonces, desde lo teórico es muy fácil, pareciera ser, tener un relato. ¿El discurso tuyo personal es congruente independientemente de las situaciones? Y ahora sí voy a hablar de mi opinión sobre esto. Y mi opinión es que, como abogada lo digo, como psicóloga es otra versión y como ciudadana es otra. Pero trato de manejarme a veces para las decisiones y para las posturas desde lo jurídico. Hay una constitución que dice que las cárceles tienen que estar en condiciones dignas. No lo están. Es un derecho. Había que pensarlo antes. Lo lógico sería que si no estuvieran en esas condiciones, no fuera necesario hacer esa liberación. Y ahora digo otra cosa. No se crean que me como el cuento de que fue así de inocente. Lo digo para las personas que se quedan pensando si es justo. La verdad es que si todo fuera tan inocente como pensamos, el hecho de que haya un sistema penitenciario tan fallido, en algún punto justifica que se tome esa medida. Pero sabemos todos que no fue tan así, ¿no? Que hay otras cosas que obviamente no vienen al caso en este video. Pero hay que pensar entonces en no tener un doble discurso o no degradar el discurso a un relato que se repite. Se privan derechos todo el tiempo cuando se degradan los discursos a relatos, porque se pierde esa ética que hace que uno sepa cómo posicionarse y ser congruente con ese discurso. Entonces, volviendo a lo que hablábamos, cuando se niegan las condiciones propias de una persona, exigiendo directa o indirectamente que su patología no exista, la verdad a mí me hace acordar a Joker, la película, cuando a todos les gustó. No entiendo por qué después no lo aplican. La frase de Joker que dice: la peor parte de tener una enfermedad mental es que todos pretenden que uno se comportara como si no la tuviera. Bueno, cada vez que una persona dice que no hay que pensar en el diagnóstico, está negando la realidad del otro. Está contribuyendo a la frase de Joker y al derecho de esa persona a tener un tratamiento que alivie su padecimiento como corresponde, con todas las de la ley. Entonces, en el sistema sanitario, pensar de este modo y confundir, ¿no?, el estigmatizar con el reconocer patologías genera que personas que ejercen la medicina a conciencia, que las hay, por supuesto que las hay, consideren a las demás disciplinas como colectivos de personas que están alejadas de la realidad y que fomentan tratamientos poco responsables y poco comprometidos con la validez, con la eficacia. Es salud, estamos hablando de salud. Y es ahí donde el mismo médico conserva el poder, que no es más que producto de la falta de reconocimiento y autovalidación de otras disciplinas no médicas. O sea, dicho de otra forma, son los trabajadores de otras disciplinas los que en su afán de degradar la medicina o la ciencia, se ocupan más de esta tarea que de validar la suya. Y no se trata de que una sea mejor que la otra, se trata de que se tomen con la misma seriedad. La medicina ha tomado con mucha seriedad su quehacer para llegar al lugar al que llegó. ¿Por qué no hacen lo mismo las nuevas disciplinas y se encargan de lo suyo? No hay un perseguidor, no hay un verdugo que está todo el tiempo tratando de que no se inserten otros métodos y que no haya miradas en el sistema sanitario. No hay todo esto que se piensa. Lo que hay es demasiada preocupación por lo ajeno y demasiada poca
dedicación o inadecuada dedicación a lo propio. O sea, demasiado estar mirando en lo instituido en vez de concentrarse en lo que va a ser lo instituyente. Entonces, como conclusión, creo yo que hay una realidad, hay una realidad que nos va a acompañar siempre, y es la existencia de personas que a raíz de ciertas patologías vivencian limitaciones en su día a día, que se cronifican a veces los padecimientos por falta de atención adecuada. Y cuando esta situación termina en una internación, por haber sido evaluado su peligro para sí o para terceros, que no sé si ustedes saben, pero para internar a una persona es indispensable que haya peligro para sí o para otros. O sea, no alcanza con que alguien se sienta mal. Digamos que, como regla general, no estoy siendo estricta, les estoy mandando un poco el discurso. Si no hay peligro para sí o para terceros, sería privar a una persona de su libertad. Sería una medida muy restrictiva la internación. Prácticamente yo acá veo un doble discurso también, una incongruencia. Porque tenemos una ley que degradó el discurso a relato. Es mi opinión respecto a la ley de salud mental. Yo no estoy de acuerdo con esa ley, o por lo menos sí con que exista, no con los detalles o los no detalles de esa ley. Es una ley que deja flotar en su espíritu y ver y entrever que la exigibilidad del derecho a la atención intensiva en salud mental no existe. No existe el derecho. La internación, me sale decir chicos porque me acostumbro para los alumnos, y en este caso no está dirigido a alumnos puntualmente. La internación debería ser un recurso, el más complejo, el más completo, el más intensivo, para que personas que la están pasando realmente mal encuentren a dónde sentirse contenidos, tratados. Sin embargo, el criterio principal es el peligro a la vida. Si pueden matar a otros o se puede matar él, ¿por qué es eso? Entonces internamos. Entonces, ¿cuál es el fundamento de aceptar esta restricción de la libertad? Paralelamente, preguntaría, ¿cuál es el fundamento del castigo estatal? Hay teorías retribucionistas. A ver, para que me entiendan. En derecho penal se habla mucho de qué justifica que la solución ante un delito sea el encierro. La teoría de retribucionista, que es pagar por lo que hiciste, la ley del talión, digamos, de alguna manera, que esa no está dentro del discurso, supuestamente. Supuestamente no debería estar en el discurso, hoy en día es algo medieval. Está la teoría de la prevención general, no me las acuerdo todas, no pensaba hablar de esto ahora, surgió, que es aislamos a una persona para proteger a las otras, que es la que todo el mundo cree que aplica en lo que es el sistema penitenciario actual, y la prevención especial, que es resocializar a esa persona para que se pueda insertar. Bueno, lo trasladamos al hospital psiquiátrico. ¿Por qué se encierra a una persona y se la priva de su libertad? ¿Por peligro para sí o para terceros? ¿No es muy similar a la cárcel? A la lógica que sostiene y fundamenta el encierro carcelario. Si no hay peligro, no se interna entonces, en general. Ese es el relato. Independientemente de que en la realidad estos hechos tienen otras soluciones, pero el relato, o el discurso, como quieran verlo, el discurso que alguna vez existió y el relato en el que se convirtió va por este lado, Después están los abogados, los psicólogos, los psiquiatras, que trabajamos en el caso por caso y terminamos logrando que la persona tenga lo que necesita. Pero a nivel lo que está escrito, lo que circula, es un poco esto. Entonces, lo que se vende, lo que circula, es
exactamente lo contrario a lo que se supone que se trata de proteger. Yo lo que diría es que en medio de esa realidad plasmada en el derecho positivo, que es el que está escrito, se delata mucho el hecho de que la internación sigue siendo un método que muy lejos está de lo que debería ser. Porque debería ser el pasaje por un dispositivo de atención intensiva que uno ingresa para recuperarse. Como pasa cuando se habla de salud general, ustedes piénsenlo. Si a ustedes les pasa algo, les duele la panza, llegan a una guardia y los internan porque tienen apendicitis o no sé, algo agudo, un cuadro agudo. ¿Ustedes no se sienten agradecidos y bien atendidos porque los dejaron internados? ¿Acaso las quejas no son inversas? Estaba yo muy mal y ni siquiera me dieron algo, me mandaron a mi casa. Decimos cuando se trata del cuerpo físico. Cuando es mental, internar está mal. Entonces, ¿qué es lo que estaría pasando? ¿Estaríamos de alguna manera asumiendo implícitamente que internar es dejar a alguien sin atención más que atenderlo? ¿Esa es la representación que tenemos de internar? Entonces volvemos a un problema. O es real que no sirve de nada la internación, o es mentira y hay un discurso que está obsesionado en degradar eso a relato, o pasa algo que creo yo siempre soy del punto medio. Me parece que hay mucho por hacer, muy poca gente con ganas de hacer y siguen siempre estando. Es muy difícil de desarraigar esa lógica de dejar a la salud mental por fuera de la salud general. Pero bueno, entonces cada vez que un trabajador o profesional de la salud adhiere a un discurso degradado a relato que lo lleva a sostener que solo se trabaja con alguien que sufre, que no importa, que no hay que pensar en diagnósticos, desestimando, porque es una desestimando que esa persona alcanzó un determinado desarrollo, tanto psicológico como neurobiológico, que fue atravesada por determinadas cuestiones y que hicieron que eso termine siendo un funcionamiento que se instala y se hace carne. O sea, cada vez que alguien niega esto, está invisibilizando que se trata de algo sistémico y que va a repercutir en aspectos, en muchas áreas de la vida, vulnerando el derecho a la salud. O sea, están dejando a alguien sin tratamiento, ¿sí? Es como que yo tenga, para ser exagerada, como que yo tenga cáncer y no tenés cáncer. No, ponete contenta que va a estar todo bien y me den una aspirina. Estamos haciendo lo mismo cada vez que decimos, no, del diagnóstico yo no quiero saber. Entonces la posición a tomar no debe reducirse más a esos dichos. La psicopatología opera involuntariamente y obligan a que éticamente nos posicionemos priorizando la singularidad, la subjetividad, todo lo que está en el discurso. Pero entonces hagámoslo. La idea no es negar la existencia de un trastorno mental. La idea es conocer que existen trastornos mentales y no discriminar a las personas que lo padecen, tan sencillo como eso. Y decir, sí, es una persona distinta en su funcionamiento. Sí, es una persona con ciertas vulnerabilidades. Sí, es una persona, vulnerabilidad, otro concepto que se degradó. Sí, es una persona que va a tener más problemáticas para vivenciar o atravesar esta parte de la vida. Así como también tenemos que ver que van a ser personas que también van a tener un montón de rasgos positivos en otras cosas. Entonces no se trata de no diagnosticar, se trata de saber que hay condiciones que existen en la realidad y que merecen ser tratadas por la medicina, por la psicología, por todas las demás disciplinas que tengan que ver, por los trabajadores sociales también, etc. Entonces me pregunto, ¿de qué manera se puede abordar todo este padecimiento que hablamos
sea o no padecimiento, con los recursos hoy planteados de la escucha activa, la empatía, la comprensión, cuando por definición, y esto es algo que lo voy a incorporar en este momento, tener un trastorno psiquiátrico implica estar en el lenguaje pero no en el discurso. Esto significa que básicamente lo que cuesta es tener una apropiación de las propias ideas, una apropiación de la posición que se toma frente a la realidad exterior. ¿Cómo hacer entonces para trabajar con la escucha, con todo esto, cuando justamente lo que está afectado es todo eso, toda esa construcción subjetiva? Entonces en los hechos está muy complicado el asunto. De hecho, en la jerga médica, a la esquizofrenia, por ejemplo, se la llama la no enfermedad. La no enfermedad porque es como si fuera una enfermedad, pero no lo es. No se encuentran las causas al día de hoy. No se encuentran las causas para que una persona conviva con alucinaciones. No se encuentran las causas. Se explican, sí. Desde la psicología se puede explicar, el psicoanálisis principalmente. Pero bueno, no desde lo médico. Así que para la medicina es un enigma. La llaman entonces la no enfermedad, porque es tanto lo que se parece a una enfermedad que es algo increíble que no lo sea. Ahora, quizás algún día se encuentra la cuestión médica. Tienen que seguir investigando. No se le puede poner el palo en la rueda a una disciplina solo porque el discurso degradado a relato nos dice que está mal. Entonces, vamos a ordenar las cosas. El estado de salud de una persona, clínicamente hablando, es modificable, como dice el Código Civil. La calidad de vida es modificable. La estructura de funcionamiento mental no es tan modificable, por no decir que no lo es. Y esa estructura va a generar siempre una cierta vulnerabilidad. Así es como se violan sistemáticamente los derechos, cuando los médicos niegan la eficacia de otras disciplinas, cuando de las disciplinas no médicas se piensa que el diagnóstico es un pecado, que es simplemente una etiqueta. Obviamente que hay personas que se lo toman así, pero bueno, trabajadores buenos y malos hay en todos lados, comprometidos, no comprometidos, con vocación, sin vocación, eso va a estar en todos lados. Yo he pasado muchos años, no tantos años, pero bueno, un cuarto de mi vida en hospital psiquiátrico, rodeada de médicos. Y a pesar de tener yo una cierta orientación al psicoanálisis, no me considero psicoanalista, no me considero perteneciente a nada puntual. Tengo una simpatía importante con el psicoanálisis. Siempre tuve el respeto, por ejemplo, de hablar en un lenguaje universal, para que nadie se quede afuera. Cada vez que estuve en un ateneo hospitalario presentando un caso, arbitré todas las maniobras posibles para que el lenguaje, la manera de expresarlo, el modo sea coherente y congruente y capaz de captar por todos los distintos profesionales que estaban presentes, que eran de distintas áreas, y que se pudieran llevar algo, para que pudiera integrarse un discurso. Total, todos trabajábamos con los mismos pacientes. Y lo cierto es que a mí me duele un poco, y me enoja también, cuando se dice tan abiertamente que el médico siempre es el enemigo. La verdad es que mi contacto con el área médica siempre me permitió irme con reconocimientos, propuestas firmes y bien recibidas. Siempre fui testigo de la apertura que hay. Principalmente, hablo del Hospital Borda, que es a nivel carrera yo diría que es más mi casa, mucho más que el pasaje por la universidad. Ahí es donde de verdad encontré lo que siento que me diferencia en cuanto a mi ética, a mi carrera, lo que hice de mi carrera, lo que estoy haciendo de mi carrera. Yo jamás me encontré con eso que se dice que pasa.
y no creo que sea solamente en el Hospital Borda. No existe tal discriminación. He coordinado mesas en varios, 3 o 4 congresos internacionales de psiquiatría, coordinando yo a los médicos. ¿Dónde está el problema de los narcisismos y el médico que es malo? Y hablé de cuestiones como el acompañamiento terapéutico. Y ha sido aceptado en la mesa y ha sido aprobado el trabajo. ¿Dónde está eso que se dice? Esa interdisciplina no es responsabilidad de la medicina, es responsabilidad de todos. Entonces, se puede tener un posicionamiento que respete la subjetividad desde la medicina, desde la enfermería, desde la psicología, cuando soy capaz de correrme del diván, por más que el psicoanálisis sea tan apasionante, y decir esta persona no puede hacer este tipo de tratamiento porque puede ser un peligro, y ofrezco otros recursos. Cuando me doy cuenta que una persona requiere más de acompañamiento terapéutico que de terapia, y trabajo haciendo algo que está en mis incumbencias, por supuesto que lo está, pero quizás no es para lo que estudié o lo que pensaba que iba a terminar haciendo. Yo siempre digo, los profesionales de la salud somos los únicos que festejamos cuando nos quedamos sin trabajo. Cada vez que damos el alta es como renunciar. Y nos encanta, no hay placer mayor que dar el alta a una persona. Es algo que, al menos para mí, no tiene comparación con nada. O cuando uno siente que realmente generó un cambio y esa persona va a empezar a vivir distinto. Entonces, eso es la ética y la vocación y todo esto que se puede tener desde cualquier disciplina. Y hay muchísimos médicos, por supuesto, que también trabajan de esa manera. Lo mismo pasa con la palabra paciente. Está mal decir paciente. Paciente viene del latín, del que padece, del que sufre. ¿Cuál es el problema de usar la palabra paciente? Ahora es mala palabra. El sujeto que sufre. Tanta vuelta hay que darle. Lo que importa es cómo uno lo vivencie, no las palabras que les ponemos. Porque hablar de sujeto que sufre y después apoyar tratamientos que niegan e invisibilizan los sufrimientos de los que hablan es algo que es completamente contradictorio. Honestamente prefiero decir paciente y arremangarme y trabajar como hay que trabajar y tratar de unificar y unir fuerzas con todos los profesionales de la salud. Bueno, y la justicia, a ver, el derecho nunca lo apliqué tanto, a pesar de que tengo más años de abogada que de psicóloga, como cuando empecé a trabajar en salud. Entonces, cuando se habla de que el poder médico es muy fuerte y queremos que esto cambie, bueno, sí pensamos en que durante muchos años, si alguien conoce la historia de la psiquiatría, el psiquiatra ha llegado a ser juez, de verdad les digo juez. En un momento era el que determinaba quién se encerraba y quién no. Pero esto se terminó, o se está terminando. Sociológicamente cambió. Y si todavía queda un poco de eso, es cuestión de seguir trabajando, es un poquito más de esfuerzo. Y como decía al principio, el problema no está en las personas, está en las propias universidades. Cuando a la salud mental se le da la misma importancia que a esas materias, ¿vieron?, de relleno que siempre hay. O cuando se enseña, tanto en derecho, bueno, yo en derecho directamente no tuve a la salud, tuve que hacer un posgrado más adelante porque no estaba como materia obligatoria. Y optativa creo que tampoco, no me acuerdo. Pero lo que iba es, cuando se la da a lo que es salud mental, tanto en medicina como en derecho, no puedo hablar de otra carrera porque no sé, veo mucho, bueno, también sí, sociología por gente conocida, se la da como desde la sociología, desde la psicología social, que es una materia de psicología,
desde la epidemiología, probablemente se la dé en medicina. Supongo que habrá cátedras también, obviamente, siempre sabemos que hay excepciones, pero está como esto de dársela desde el derecho desde las estadísticas, no desde un discurso razonable, unificador, que promueva esa unificación discursiva, ¿no? Entonces, cada vez que una persona que porta un relato antipsiquiátrico y niega las diferencias, por ejemplo, de cuestiones orgánicas, o sea, niega las diferencias por la inexistencia de cuestiones orgánicas, porque el relato, no discurso, de la antipsiquiatría es, si no tiene nada orgánico, vos lo estás estigmatizando, porque esa persona no tiene nada. No, sí, tiene algo no orgánico que está generándole un sufrimiento. Entonces, cada vez que una persona con discurso antipsiquiátrico hace la diferencia en base a que hay diferencias, ¿me explico? Está haciendo lo mismo. En ese mismo acto hace lo contrario a lo que supuestamente protege. Que no se encuentre nada orgánico no puede dejar a las personas sin tratamiento. Que no haya nada orgánico no puede hacer que no, el médico no, lo tratamos solamente con empatía, no, vamos a hacer como si nada. No puede ser así. Y esto que digo, además de que no se puede dejar a la gente sin tratamiento porque no haya cuestiones orgánicas comprobables mediante estudios médicos, lo dijo Freud. Y miren que yo no soy muy freudiano, pero lo dijo Freud hace más de 100 años, cuando siendo médico neurólogo y viendo que aparecían personas que pedían una internación, una cama, porque les pasaban cosas en el cuerpo, padecimientos fuertes, y los médicos, como él en ese momento, hacían los estudios pertinentes y salía que estaba todo bien, a esa gente se la mandaba a su casa y se la dejaba sin tratamiento. Y ahí es cuando Freud dice, ¿qué pasa? No puede ser que mientan. Y se pone a investigar si no había cuestiones psicológicas que pudieran afectar el cuerpo como enfermedades. Y así nace la psicología clínica, porque antes de esto había psicología experimental, desde otro punto de vista. La psicología terapéutica surge con Freud. De no ser por Freud, no existiría hoy nada por fuera de la medicina prácticamente. Entonces, a ver, quienes critican la ciencia terminan siendo más biologicistas que los propios médicos que demonizan tanto. ¿A qué voy con esto último que digo? No puedo hacer diferencias por si hay algo orgánico o no, no importa. Se sufre, si se sufre se atiende desde el punto que se pueda. Y ahí es donde tiene que haber interdisciplina para que uno diga, che, le diga al médico, mirá que a mí me parece que eso que vos decís, depresión, desbalance químico, para mí, por la historia que escuché, me parece que viene de otro lado. Y que el médico me escuche, como me ha pasado infinidades de veces. Siempre tuve muy buena relación con todos, insisto. O que cuando yo diga, no, me parece que eso que tiene es por el complejo de Edipo, supónganle, estoy diciendo una cosa muy burda, que nunca digo, casi no lo uso en mi lenguaje, el médico me diga, no, espera, porque acá puede haber una epilepsia, porque acá puede haber una actividad cerebral, no tengo idea, y que yo me calle la boca y diga, dale, vamos a probar todo lo que vos supuestamente podés conocer, vamos a probar todo lo que yo supuestamente puedo reconocer o aprendí, y vamos a poner las cartas sobre la mesa y trabajemos al servicio de la persona que lo necesita. Nadie es más que nadie, todos somos los que trabajamos para el paciente. Todos somos iguales porque todos estamos rasgándonos las vestiduras para que mejore esa persona, cada uno desde donde puede. Esa es la igualdad que yo espero que haya en los profesionales de la salud. Así que, en pocas palabras, ahora ya terminando, cada vez que una persona niega la existencia de un trastorno mental, cada vez que dice alguien que hay que tratar a todos por igual, cada vez que una persona piensa y exige que alguien con discapacidad se comporte
y tenga los mismos recursos que alguien sin discapacidad, no está siendo una persona empática. No solo está violando derechos, sino que a mí la sensación que me genera es que directamente está torturando a una persona. Es todo lo que tengo para decir.